Entre el 24 y el 26 de abril, Miajadas ha acogido la celebración de las 8ª Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil de Extremadura, convirtiéndose en la capital cultural de la región, según el propio secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, en el acto de inauguración. Durante estos días han pasado por Miajadas autores, ilustradores y reconocidas personalidades dentro del mundo de la literatura, desarrollando distintas actividades dirigidas a los alumnos de los centros educativos a lo largo de la mañana y llevando a cabo ponencias a docentes y público adulto interesado durante las tardes. Estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Miajadas con la colaboración del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, el Centro de Profesores y Recursos de Trujillo, los centros educativos de Miajadas, el Aula de Literatura Infantil Marciano Curiel Merchán y la Diputación de Cáceres. Con grandísimos premios Joaquín Sama y pintada con un premio de mejor ilustradora por el New York Times, ¿vale? Eso de Estados Unidos, no sé. Muy bien, con una serie de libros completamente a Yogami y el nombre de los animales. Esto en el 2018, porque tiene las dos una trayectoria de premios, vienen avaladas con una trayectoria impresionante. Por tanto, hoy es un día muy especial porque vienen exclusivamente a hablarnos a nosotros, ¿vale? Vamos a escuchar atentos, no vamos a interrumpir a no ser que ellos lo digan, ¿de acuerdo? Y yo soy ilustradora. ¿Sabéis la diferencia entre una ilustradora? Sí, una la que escribe y la otra que dibuja. Justamente la que ilustra, que es la imagen al cuento. Os vamos a hablar de lo que es un álbum ilustrado. Vosotros seguro, y estoy convencidísima que pensáis que los libros cuando tienen dibujos son de niños pequeños. ¿Sí o no? ¿Me equivoco yo? En esta mayoría de la gente piensa que hay una determinada edad en la que los libros tienen dibujos ya, no, son de niños pequeños. Y que los libros para mayores son los que quieren solo leer. Y eso es un gran error porque hay libros ilustrados que incluso son para mucho más mayores que vosotros, solo imagen. Entonces os queremos hablar porque yo no traigo ninguno, y la traído menos mal. Este libro mío y yo no he traído nada porque vengo del Centro. Y entonces, lo siento, pero tenía que venir cargada y no lo he hecho. Y la traigo así. Bueno, yo quería presentarme también y se acaba Lidia. Por eso no, pues bueno, yo soy Pilar y soy escritora. Nosotros vamos a hablar de la lectura. Vosotros sabéis que habéis venido de pasear, ¿no? Sabéis dónde estamos en el marco de las jornadas de literatura infantil y juvenil. Y aquí se habla de libros literaturales. Entonces nosotros vamos a hablar de ello. Ya es verdad que nosotros tenemos una cierta edad en la que puede que la lectura pues importe poco y dediquéis vuestro tiempo a otras cosas, como son por ejemplo los móviles, o las tablets, o el ordenador, o la televisión, ¿no? Y puede que hayáis leído cuando habéis sido más jóvenes, pero ahora se os han ido por un camino y como que la lectura queda un poquito abandonada. Nosotros estamos aquí para hablar de que hay muchas formas de acceder a la lectura. Una de ellas es este tipo de libros que os vamos a comentar, que es un título álbum o álbum ilustrado. La lectura es importantísima, ya lo habrán dicho un montón de veces y estáis cansados de escucharlo, pero la lectura, aparte de que para vuestra formación académica es importante porque os ayuda a la comprensión de lo que estáis leyendo, de los textos, os da vocabulario. Además, es importante para vuestra expresión oral, para saber hablar correctamente, utilizar ese vocabulario adecuado en el momento adecuado y para poder expresaros de forma escrita. Y luego la lectura es una forma más de placer, de ocio y de diversión. Y vosotros penséis que no, pero eso es así. Si algún día conseguís descubrirlo, pues disfrutaréis mucho. Eso no significa que tengáis que hacer otras cosas, sino que también la lectura puede ayudaros a divertiros también. Bueno, yo soy profesora también. Trabajo en un instituto, doy clases de biología. Nosotros ya, biología este año no la dais, ¿verdad? No de física y química, pero la vida ya la el año pasado, la daré el curso que viene. Entonces, bueno, pues yo también a diario me enfrento con ese tipo con alumnos de otras edades y también les hablo de los libros de la lectura y veo cómo ellos evolucionan con sus lecturas y bueno, sin más, pues vamos a estar. ¿Lo vais bien así o vamos a la primera? Yo creo que a lo mejor el micrófono... Sí. El micrófono yo creo que sí, porque... ¿Me oís bien? Porque no me gusta hablar con micrófono. No me importa subir el sonido. Si no te lo pones en silencio, Escuchadme aquí.
¿Por qué preferimos las dos? Porque los libros pueden surgir de varias maneras. Un escritor crea un texto y a partir de ese texto o lo manda a la editorial y la editorial busca un ilustrador, o que en el caso nuestro, Pilar escriba una carta y me diga, por el correo, me diga, oye, me gustaría hacer un libro contigo. Entonces nosotras queremos contaros primero qué es un libro álbum, que es lo que hemos hecho, y después cómo hemos hecho nuestro libro álbum, que como bien ha dicho la profesora, ha recibido un montonazo de premios, sobre todo en Estados Unidos, se los he llevado de calle, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos a dar un poquito de teoría, ¿vale? Una cosa muy breve, pero para introducir un poco España que estamos hablando. Entonces hay muchas formas de libros, está el libro de texto, está el libro de tipo novela que no tiene ningún tipo de dibujo, y luego están los libros ilustrados. Los libros ilustrados son aquellos que tienen texto y que acompañan ilustraciones, dibujos. Y luego está este que es especial, que es el libro álbum o álbum ilustrado, en el que, bueno, esas son algunas de las características. Es una clase particular de libro con ilustraciones, con dibujos. El texto y las ilustraciones son inseparables, es decir, una cosa va con la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Las ilustraciones nos acompañan a... ¿Le habías quedado con María para ir al parque? Pero es que ella quiere que vaya a su casa y yo quiero ir al parque. ¿Y por qué María no quiere ir al parque? Porque prefiere quedarse en casa viendo dibujos en la tablet. Entonces, ¿qué vas a hacer? María es tu amiga, os queréis mucho y no vais a dejar de juntaros por esa tontería. No es una tontería, mamá. Yo soy feliz jugando en el parque y me aburro muchísimo viendo la tablet. Pues sí que tienes un problema bien gordo. Eso pienso yo. Bueno, hija mía, tampoco le des más vueltas. No es más que un problemilla de niños que seguro que se resuelve solo. Si quieres, yo te acompaño al parque. No, el parque sin María será muy aburrido. Prefiero quedarme aquí jugando. Como quieras. En media hora te preparo la merienda. María me obliga a elegir lo que no quiero. Y mi madre ni me da la razón ni me la quita. Pero me da igual. No necesito a María para pasarlo bien. Tengo amigos de sobra. ¿Verdad que vosotros sois mis amigos? Sí. ¿Y queréis? Podemos ir de acuerdo. Eso es. ¿Eso una vez? No. Mejor. Este será el ratón de campo. Y este otro será el ratón de ciudad. Y ahora... necesitamos el campo, donde vive el campo. Vamos, campo, vamos, Uri. No seáis vagos, tenemos que fabricar vuestro campo. Así y así. Y ya podemos empezar. Escuchad con atención. En mitad de un bello campo vivía nuestro amigo Campo, un simpático ratón de campo. No os podéis imaginar cómo era de bonito aquel campo, con flores, árboles e innumerables animales. Cama se
despertó aquella mañana por el inclinar de los cajas. Saltó de su agujero, se desperezó, se lavó las leganas y empezó su jornada de trabajo. Sin sospechar que aquel mismo día recibiría la visita de su mejor amigo, Uri, que había viajado desde la ciudad para pasar con él unos días. K fue a cosechar su comida preferida, feliz y contento. surgió El Niño Vago, que es el libro que nos habla Laura, que es, no sé si tu primera obra infantil, creo que sí, ¿no? Ha habido un premio, pero como único, sí. Como único, sí. Y empezará Amalia, a la cual no le muchas cosas. Yo cuando le pedí a Amalia que viniera a presentar Bárbaro Peregrino, que era su primera obra juvenil, por la ventana a la secundaria, ella me dijo, ¿pero qué voy a hacer yo aquí? ¿No? Una escritora de literatura juvenil, donde tiene que estar en la jornada de literatura infantil y juvenil. Y en parte el foro que supone las jornadas terminadas también es un poco eso, dar cabida a todo el mundo que se dedica a la creación y que haya algún sitio donde mostrar que no existía ningún lugar en la región donde se pudiera llevar a cabo. Entonces, mi sala recoge un poco esa sensación y ese es nuestro fin último, los textos más ricos y los textos menos. Y Amalia escribió Bárbaro Peregrino, que además de facturas tremendas que hacía, porque ella es la autora, pero la ilustradora también es además una chica joven. Sí, es de Malpartida, es una alumna de cuarto de la ESO, no ha podido venir porque, bueno, está casualmente de viaje, de excursión, y ha venido la editora, que es Cristina Moreno, que es de la editorial Cuatro Hojas, ha tenido el
tantos de los líos que tenemos para mi familia y a profesores, y espero que lo pongan a una posibilidad. Estás invitada a subírtelo a mesa con nosotros. Y bueno, Amalia es profesora de inglés. Hay una tendencia que se reproduce con mucha frecuencia, es el profesor y maestro como contador de historia, y en especial de los libros para niños. Tiene su sentido, porque claro, convivir ya diariamente con ellos, pues forma parte ya de tu hábitat habitual. Ella es profesora de inglés y actualmente ha estado en muchos centros en Extremadura, en Huesca, donde creo que coincidió con Pilar, y ahora está en Cáceres, en el IEN ahora. Os quiero decir que Pilar además fue a la primera persona que le enseñé el guión del libro. Bueno, el guión que entonces era un guión muy pequeñito y que faltaba mucho por hacer, y me daba tanta vergüenza que un día me hablé de valor y digo, Pilar, que yo consigo algo para ti, pero por favor, léetelo y dime la verdad, tu verdad. Y se lo llevó y bueno, pues sí, me dio algunas ideas que están ahí, Pilar. Y siempre lo diré que Pilar López para mí fue como mi pequeña madrina, ¿no? De alguna manera. Sí, gracias, Pilar. Así que nada, yo creo que estamos de enhorabuena, que hay mucho camino y que hay muy buenos productores, muy buenos creadores en Extremadura, y debemos felicitarnos en parte por ello todos, porque no es un sitio fácil, no es un sitio agradable para la edición, porque cuesta muchísimo llevar adelante los proyectos, pero aún así la tenacidad, creo, de esta generación que está surgiendo en torno al fenómeno del libro infantil, pues creo que va a tener sus frutos y tendrá muchos más. Así que nada más, te tengo la palabra a ella y muchas gracias a todos. Pues yo también quería dar las gracias a todos los aquí presentes. Para mí es un grato placer concluir por primera vez en las 8ª jornadas de literatura infantil y juvenil, que supongo han sido fruto del esfuerzo de distintas instituciones, así como de la propia alcaldía de Mijares. Y por supuesto reitero mi agradecimiento al profesor José Soto por haberse acordado de mí y hacer un hueco entre todos ustedes. Como él ha dicho, mi nombre es Amalia, no me conoce nadie, no soy escritora novel. Soy profesora de inglés del Instituto de Secundaria de Cáceres, pero también soy lectora, viajera y apasionada de literatura, porque considero que leer es un absoluto placer. Es verdad, siempre tuve inquietud por escribir, pero la falta de tiempo, la inseguridad y el pudor me lo impidieron. Sin embargo, una vez que he dado un paso adelante, todo ha sido más sencillo de lo que había imaginado. Y de alguna manera he sentido la satisfacción interna de haber dado curso pues, a ese sentimiento que tenía dentro de mí. Por ello, en el preludio de las Navidades pasadas, 2018 o 2019, tuve la tremenda salida de publicar un pequeño libro de literatura juvenil llamado Árbol Peregrino, ese que está aquí, que es, a la vez que me enorgullece, exactamente en la misma medida me da un poquito de pavor, puesto que al escribir pues desnudamos las almas de los demás y nos sometemos bajo el paraguas de la crítica. Bueno, una vez publicado el libro, de verdad que empecé a saborear el revuelo que genera un proceso de estos en una capital de provincia tan pequeña como es Cáceres, en el que todos nos conocemos. He asistido a la presentación de este libro en diferentes centros educativos, así como en la propia biblioteca pública. Casi empezaba a gustarme cuando recibí la llamada de un profesor de la Universidad de Extremadura sugiriéndome que participara en esas jornadas. Les aseguro que por el momento me vi desbordada, fuera de mi zona de confort, como dicen a los más jóvenes. Pero bueno, en ausencia de un profesor de cabecera recurría a teleprofesores, entre ellos el propio profesor Soto, a quien le describí mi desasosiego. Y reconfortada por los ánimos que desde la barrera impulsan a los que estamos aquí ahora en la arena, pues ya empecé a escenar el proceso mental en el que uno torna amenazas en oportunidades. Y ese es el motivo por el que me encuentro aquí entre todos ustedes en ese encomiable marco como es el Palacio del Obispo de Mijares, para compartir con ustedes pues, el fruto de mi esfuerzo y para que sea la palabra escrita el enganche que nos haga crecer como personas y estimular por supuesto a los más jóvenes para que sean ellos los que escojan libros de cualquier tamaño y formato que conecten con sus intereses, porque yo creo que un libro que te gusta te va a llevar a otro y este posiblemente te va a llevar a muchos más. Como bien dijo el profesor checo Rostkovichowski, los libros curan la más poderosa de las enfermedades humanas, que es la ignorancia. Y es realmente nuestro papel, el de profesores y padres, motivar y propiciar la lectura para engrandecer su espíritu. Bueno, en lo que respecta a mi libro, a mi modesta producción literaria publicada, que suena mucho, pero solo conoce el singular, que es Árbol Peregrino. Y es verdad que el fruto de la ilusión y esa pequeña deformación profesional
que, como ha dicho, nosotros tenemos un poquito los docentes, de querer que se aún fuera de nuestro entorno laboral. Bueno, los motivos que me llevan a superar los obstáculos y haber cumplido el objetivo principalmente yo creo que han sido dos. Por un lado, he querido salir al rescate del equilibrio de valores. Esos que están al alcance de nuestras limitadas posibilidades y que solo dependen de la activación de nuestra voluntad. Y por otro lado, convertir lo cotidiano, lo rutinario, en algo realmente extraordinario. Y ahí he tenido siempre dos candidatos que me han animado poderosamente la función, como han sido las cigüeñas y la parte antigua de Cáceres. Por ello, vamos a ambientado en Cáceres. Es, digamos, un emotivo paseo entre el pasado y el presente. Está orientado para los más jóvenes, preadolescentes y adolescentes, y su extensión no supera las 90 páginas, pero yo creo que es denso en conocimientos y saberes. Es algo así como lo que un cacereño de pro debería saber acerca de lo más granado de su ciudad. Escrito en un lenguaje sencillo, con tintes de humor, y dentro de una trama donde ocurren aventuras y desventuras como cualquier historia que se precie. Por ello, con Balbo, vamos a pasear por las calles estrechas y empedradas de la ciudad monumental, vamos a visitar plazas, edificios emblemáticos, y de alguna manera vamos a conocer cómo vivían los moradores de la época del medievo en la ciudad de Intramuros. Y por supuesto, también vamos a salir a un paraje de gran belleza, que atesoramos todos los cacereños, como son los Barruecos en Malpartida de Cáceres. Es conocido este pueblo popularmente como el pueblo de las cigüeñas, o como aparece en las páginas del libro, el Edén de las Zancudas a un resort vacacional. Este paraje tan bello fue declarado entorno natural en el año 1996 con el fin de conservar su geología, su riqueza natural y los restos arqueológicos que allí se encuentran. Este recorrido por la ciudad monumental lo vamos a hacer con personajes típicos y representativos de la ciudad. Uno de ellos es Cebes, que es una cigüeña socarrona, divertida, petulante y muy sabionda, pero con un gran corazón que yo creo que rápidamente va a conectar con los más jóvenes y algún que otro consejo estoy segura que les puede dejar. Y otro de ellos es Balbo. Para mí es un personaje impañable, es una criatura indeleble, frágil, pura. A modo de spoiler del libro les voy a decir que Balbo es un libro que por error humano, por descuido del trabajador que estaba a cargo de la imprenta, nace solo con portada y contraportada, sin páginas en su interior. Y esa es realmente la frustración de Balbo, que se siente fracasado, amputado, mutilado, y el fin que va a perseguir toda la obra. Le quiere ser un libro de bien, atiborrado de páginas, y poder transmitir conocimientos y saberes a grandes y pequeños. Ninguno de estos nombres es azar. Ambos nombres poseen su propio significado y su propia etimología en las páginas del libro. Y así les digo que Ceres toma el nombre de una diosa romana de la antigüedad, la diosa de la cosecha y de la fecundidad, que creo va a aparecer aquí en esta proyección, que durante mucho tiempo estuvo situada encima de la torre de Buján, y desde allí observaba y vigilaba a los cacereños, y por ello fue conocida popularmente como la Santa de la Torre. Yo he intentado hacer un paralelismo con las cigüeñas, y mi personaje, Ceres, será los ojos y los oídos de esta diosa, de esta escultura, que durante mucho tiempo fue testigo mudo del devenir de todos los cacereños. Dice que fue hallada esa escultura en el siglo XV en las orillas del río Salón, y su nombre se asocia con el origen del nombre de la ciudad, por eso decimos Cáceres o Casa de Ceres. Si me permiten, me llamó poderosamente la atención las diferentes ubicaciones que sufrió esa escultura, por ello, si me permiten, les voy a contar brevemente que primero estuvo situada esa escultura en el Atrio del Corregidor. Posteriormente, en 1819, hubo un empresario cacereño, empresario de carreteras, creo que hacia la ruta Cáceres-Sevilla, que pide permiso al ayuntamiento para construir unos almacenes donde guardar toda su mercancía justo en la zona del Atrio del Corregidor. Curiosamente le fue concedido y le imponen solamente una condición, y es que debe construir un templete donde guardar esta escultura. Vicente se pone manos a la obra y en el periodo de un año estuvo construido. Suben a esta escultura y la colocan aquí, encima de la torre de Buján. Aquí estaría durante muchísimos años. Posteriormente, estudiosos y personas representativas de la ciudad vuelven a poner los ojos sobre esa escultura y nuevamente deciden bajarla y la ubican en los portales de la Plaza Mayor, los portales al lado del Ayuntamiento Nuevo, pero sería de forma temporal, hasta ser colocada definitivamente en el lugar en que se encuentra ahora, que es en el Palacio en la Casa de las Veletas, en el Museo Provincial. Bien,
hace tan solo unos años, muy poquitos años, comparado con lo que estamos hablando, en 1996, alumnos de la Universidad Popular, estando como director de Juan Muro, decide construir una réplica de esta escultura en marmolina, que es la que se encuentra actualmente en el Foro de los Barcos, para el disfrute y deleite de todos los católicos. Bueno, pues ese trajín, ese vivenir que sufrió esta pobre escultura, me pareció lo suficientemente significativo para bautizar así a uno de mis personajes. Se llama Ceres. Creo que tiene mucha importancia en una etimología con esa ciudad. Y otro personaje, mi favorito, es Balbo, que también va a tomar el nombre de un personaje importante de la historia de Cáceres, ni más ni menos que de Cornelio Balbo, fue militar y político que defendía la familia de los Balbos y que era originario de Cádiz. Este señor fue ni más ni menos que el fundador de la colonia noruega castellana, allá por el año 25 a.C. Pero bueno, voy a dar unos matices, ¿no? sobre la obra, una obra conjunta. Bueno, pues primero me presento. Sí, desde aquí ya veo. Bueno, me falla un poco la vista, pero todavía llego. Bueno, yo soy Ángel García Nieto, como ha dicho José, pues bueno, yo soy placentino, vivo ya hace bastante tiempo en Cáceres, y bueno, colaboro muchísimo, además de ser economista, trabajo en banca y tal, pero bueno, esa es la parte aburrida, esa es la que da dinero. La que no da dinero es la que me gusta, que es la de, bueno, la de ser autor. Soy, desde que tengo una memoria, he escrito y he dibujado, o sea, las dos cosas por igual. Me gustaba de dibujar por etapas, otras veces escribía y otras veces, bueno, me hacía mis autohistorias, cómics y bueno, y al final acabo evolucionando en la historia ilustrada. El por qué, bueno, pues uno de los motivos es, como ha dicho ella, si te rodeas de niños, normalmente tiendes a hacer cosas para niños. Yo tengo un chaval ya tiene 9, va a hacer 10 años, que me motiva mucho para hacer cosas de estilo infantil y ahora ya más juvenil, claro, porque va cambiando sus gustos y bueno, no es que lo haga para él, pero sí que es cierto que te influye, ¿no? De alguna manera, igual que te influyen tus padres, porque bueno, mi madre es una gran cuentacuentos, desde que la conozco siempre se inventaba historias y bueno, algo queda, ¿no? Siempre queda algo de su historia, de su manera de contarla y bueno, todavía gracias a Dios, así que todavía me sigue influyendo. Bueno, pues voy a contar un poquito de dónde viene el niño vago. El niño vago, en realidad el personaje que es el protagonista, que se llama Adrián, viene de otra historia anterior. El niño que perdió la cabeza, ¿vale? Esta es la primera historia que escribí sobre Adrián, bastante más pequeño, como decía, evolucionando con la edad de mi hijo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí, lo encuentro por aquí, la portada. Bueno, pues también, bueno, no lo he mencionado, en este caso soy solamente el escritor de la historia, no soy el ilustrador, aunque es uno de mis puntos fuertes de ilustrar, pero la falta de tiempo, o bueno, también tenía inquietudes por experimentar con otras personas. No soy el autor que se autofagotiza, o sea, que se cree que lo hace todo bien. No, tenía ganas de experimentar, y esta chica que se llama Almudena Doncel, que es una ilustradora, a mí me parece fantástica para género infantil, tiene una línea súper clara, unos colores muy... se ve todo, o sea, a mí me gustaba muchísimo su estilo y le pedí el favor de hacer esta historia, que está en El Dragón de los Sueños 1, que está editado por Estreveo. Bueno, pues... sí. Bueno, pues confiando en ella, pues le comenté un poco lo que quería. Ella me entendió perfectamente, hizo unos cuantos bocetos y bueno, empezamos a hablar sobre la historia. Y la verdad es que me tocó hacer un poco de aquí, de todo, el montaje y no parece que se vea esto de aquí. Vamos a ver si tenemos suerte con otra. Tiene que estar de aquí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues yo le dije más o menos cómo era el personaje, se lo dije verbalmente y intenté ser lo menos criticón posible, porque claro, la desventaja que tiene otro ilustrador es que el que escribe también es el ilustrador. Eso es un rollo, porque y de verdad que he intentado ser lo más respetuoso posible con su trabajo. Yo simplemente le di una pauta, ya me lanzaba la idea, como mucho, no lo quiero llamar correcciones. Yo le decía, oye, ¿por qué no? Le daba una sugerencia. ¿No crees que a lo mejor aquí debería ser el niño más pequeño o tal? Bueno,
pues intentaba ser lo más acomodado posible para no molestar, porque yo también sé lo que es que te digan que te critiquen tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esta es la primera y la segunda página, es prácticamente el diseño del personaje fue este, y bueno, luego me tocó a mí hacer el montaje. Aquí ella lo que hizo en esta primera historia que hicimos juntos fue lanzarme las ilustraciones tal cual, y bueno, luego me tocó a mí montar el texto. No me voy a alargar mucho en esta historia porque la que nos conviene y he venido a presentar es la del niño vago, que bueno, Adrián se supone que ha crecido un poco más. No es una historia que se continúe, es una historia muy al estilo clásico. Quería hacer algo parecido, ojalá, bueno, estilo Grimm y Andersen, es decir, una historia que tuviera trasfondo, que fuera una literatura más bien no compleja, pero sí un poco más, con más enjundia, ¿no? Para que los niños, si se ponen a leer, no sean las típicas cuentos infantiles que los abres y tienen 2 líneas y además es toda ilustración. No, yo quería que hubiera un texto con contundencia, no excesivo, pero sí que tuviera un poquito de enjundia, ¿no? De peso. Y bueno, pues he contado, es una historia muy al estilo clásica, con ilustraciones de la fantástica Almudena Doncel, y os voy a enseñar un poquito. Vamos a ver, por aquí, si tengo el PDF más. Bueno, pues os voy a enseñar unas cuantas páginas porque bueno, no se puede tener siempre todo, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado a los maquintos y me sacan de ahí ya y ya soy un pétate. Bueno, pues esta es la primera. Bueno, tuve la gran suerte de contactar con una editorial joven, hablando de una editora que tenemos aquí. No está nada fácil, discrepo totalmente con ella. Es muy difícil en Extremadura poder editar. Dificilísimo, no voy a decir imposible porque bueno, se ha podido, pero es muy difícil. ¿Por qué no estás en internet 4 hojas? Pero no es fácil, no es fácil. O sea, no porque a lo mejor no tenga calidad, no de autores, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos autores, hay mucho talento, pero no, los editores no se mojan lo suficiente. Y no critico tu trabajo, sino en general sí que es cierto que hay mucha intrusión. Pero eso no es culpa de los editores. Efectivamente. Es culpa de que ha cambiado totalmente el sistema. Antes había unas pocas editoriales que publicaban unos pocos títulos al año con una tirada enorme y ahora cualquiera publica. Entonces, por una empresa se va a prestar a publicar. Sí. Correcto. Pero bueno, eso de cualquiera publica. Cualquiera sí. Efectivamente. Bueno, pues a grandes rasgos. Pues nada, Adrián es como si viviera en la Edad Media, ¿vale? Hemos pasado del niño actual, que era en la primera historia, es decir, el personaje principal es el mismo, pero lo he sacado totalmente de contexto. En el otro, un niño que vivía en un colegio y se olvidaba de todo, por eso era el niño que perdió su cabeza. Y bueno, vive una serie de aventuras hasta que mágicamente un dragón le dice que desraye su cabeza hasta que sea capaz de recordarlo todo. Bueno, pues en este caso contamos con un niño que es el mismo nombre, ha crecido un poco más el personaje y vive con su padre. ¿Qué ocurre? Pues que no hace nada. Es un niño vago. ¿Qué ocurre? Que sí que encuentro algo más. Hay una historia. Yo me encanta mucho la fantasía, el terror, la fantasía heroica. Entonces siempre meto una cuña de lo que a mí me gusta, evidentemente para niños, porque hay gente que se asusta cuando digo esto y dice, no, a ver si va a pasar el niño miedo, no. Pero sí que meto el punto, volvemos a lo mismo, del clásico, del Andersen y bueno, es decir, en Hansel y Gretel hay una bruja malvada, que era malvada, el lobo que se comía, o sea, no pasa nada, los niños no son, ni son idiotas, ni tienen tanto miedo como pensamos los padres que pueden tener. Pues bueno, yo meto aquí un personaje un poco misterioso, que sí que es cierto que gracias a la ilustradora lo ha ablandado más, porque si ella dijo, esto va a ser demasiado, y dije, bueno, vale, solamente te dejo que entonces que no sé si lo encontraré, porque la verdad es que con esto es más complicadillo. Pero bueno, sí que hay un personaje que no lo quiero reventar, un personaje misterioso que da la sensación, no, esto no es, este soy yo, y ese me interesa. Quizás sea este no, es que yo creo que estaba en el PDF, me voy a traer el PDF con el cuento completo para poder pasar las páginas mientras iba hablando, pero no lo veo aquí ahora.
Bueno, aquí es la parte en la que el padre finalmente tiene que irse el niño se niega rotundo a la ayuda del padre. En este caso era que tenía que ir a por leña para el invierno. Si no iban a por leña, iban a morir de hambre o de frío. ¿Qué ocurre? Porque el padre tiene que ir solo. Carga con una cantidad enorme, con la suya y con la parte del niño, y llega un momento que a mitad de camino pues no puede con todo y tiene que soltar la parte del chaval. Llega a su casa, pero evidentemente no tiene suficiente leña. Llega a mitad del invierno y empieza el padre a enfermar y el niño dice, ¿qué hacemos? Es que él no ha traído la leña. Dice, bueno, no ha traído la leña, perdona, pero tú eras el que tenías que meter carga. Dice, aquí solamente queda una solución. Eres tú el que tienes que ir a por ella. Yo te digo dónde está y vas a por ella. Y ahí es donde empieza la aventura del niño, ¿no? En la que encuentra un personaje misterioso, que le ayuda, pero claro, un poco da esa sensación que os comentaba, ¿no? De decir, bueno, te puedes encontrar peligro, en este caso has tenido suerte, vamos a decirlo así, pero bueno, finalmente sale todo bien. Es un cuento para niños, ¿no? Y hay que contar una historia en la que salga todo bien, preferiblemente no somos japoneses en los que acaban todos muertos, porque en los cuentos japoneses acaban todos muertos. Y bueno, pues nada, yo a mí me encanta la compañera que tengo, la ilustradora. Tenemos otro cuento en marcha ahora mismo, que es no puedo decirle ahora mismo porque ya tengo en la cabeza un poquito, yo sí que perdí la cabeza. Ya veis que todo está basado en los autores, o sea, así que nos contamos nuestra propia historia. Autobiográfico. El niño que quería saberlo todo, ¿vale? Esa es una historia en la que Almudena hizo unos cuantos diseños, no muchos, y bueno, la verdad es que es fantástica. Esta es uno de los personajes, es una historia muchísimo más larga, mucho más larga que, bueno, me puse y como dije, evoluciona. Mi hijo es más mayor, pues yo he evolucionado, ya he hecho una más juvenil, no he hecho tan infantil, en la que pasa un montón de vicisitudes a lo largo de toda la historia, pasa canutas, y finalmente el final ya no es tan bonito, ya es, bueno, es bonito, pero podría ser también de otra manera, es decir, un poco el estilo historia hindú, en la que, bueno, hay muchas metáforas y muchas cosillas chulas. Uno de los personajes es este, ¿no? Y si veo por aquí algo más, nada, esta es la cara, este es un diseño del niño ya más mayor. Sí, bueno, perdonad, tanto ella como yo somos ilustradores digitales, ya tenemos tabletas digitales y el uso del lápiz yo lo hago mucho cuando estoy con mi hijo, se pone a dibujar, tiene una producción brutal, un dibujante excepcional y encima rápido. Os digo, ojalá que a ti te salga lo que a mí no me sale. Y bueno, pues yo si me pongo a dibujar en lápiz y a papel o en bolígrafo o con tinta ya es cuando estoy con él, pero si no, si es para trabajar, yo trabajo tanto como Almudena en digital, es más vuelto a abrir que la misma. Esta es la misma. Y pues eso, es un pantallazo efectivamente parece lápiz, pero no lo es. Es decir, es un diseño hecho rápidamente en una pantalla. Este es otro de los personajes sin acabar que se va a encontrar el niño. Ya veis que aquí hay un poquito más de, pues eso, ¿no? Es más juvenil. Es decir, va a pasar miedo el niño en la historia. Y bueno, ¿qué contaros algo más? Pues veis, aquí tenéis un storyboard de cómo sería, porque estamos dudando entre hacerlo cuento ilustrado o cómic, porque es tan largo que hacerlo en una historia ilustrada sería quizá demasiado extenso. Entonces, posiblemente lo hagamos como cómic. Estamos en ello, ahora mismo ella está bastante ocupada con un proyecto que tiene personal y bueno, lo tiene un poquito paradito, pero bueno, la verdad es que tengo suerte de poder trabajar con ella y ahora mismo pues lo que me da el tiempo es para poder escribir. Ojalá pudiera ilustrar, porque en el futuro no se sabe nunca. Y bueno, pues nada, darle las gracias a Mr. Momo, que es la editorial que ha confiado en nosotros, y bueno, si tenéis algo. Buenas tardes. Tengo el inmenso placer de que me hayan ofrecido presentar a Fran Amaya, que nuestro encuentro ha sido casual porque nos conocemos de otras cosas que no tienen que ver con esto, pero tengo la suerte de presentarle. Y Fran Amaya es un tipo muy interesante, nacido en Villalba, licenciado en Filología Hispánica, profesor de literatura, de lengua castellana y literatura, pero luego ha hecho un montón de cosas. De las cosas que a mí me han gustado suyas y en las que yo encuentro contacto, pues escribió un libro muy jovencito, con 23 años, o colaboró en la creación de un libro sobre su pueblo, sobre la cultura de su pueblo, en Villalba. Luego ha hecho unos programas de radio en Canal de Extremadura, en Radio 5, muy interesantes y que yo recomiendo que escuchéis.
Y ahora, bueno, participaste también en la redacción de los contenidos educativos de la ley LGTBI. Me parece muy interesante, no sabía eso. Bueno, pues lo que he dicho, un tipo muy interesante que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y hoy viene representando a la editora regional de Extremadura. Y bueno, pues yo no entendería que nos cuente, ¿eh? Y si ahora nos gusta, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Tengo que pediros disculpas porque a las 8 tengo un acto en Don Benito, en el aula literaria guardiana. Interviene Jesús Carrasco, no por el acto en sí, sino porque luego he quedado con él para ver algunas cosillas, a ver si puede formar parte de nuestro catálogo. Y bueno, voy a ir. La verdad es que cuando hablé con Enrique me dijo, le pregunté, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo que puedes hablar de las estrategias del plan de fomento, puedes hablar de tu experiencia como profesor, que en definitiva, pues del amor a la literatura o de convertirse en un lector o de la profesión como docente y de su enseñanza, es de donde viene la evolución o la idea que uno tiene de la literatura infantil y juvenil y las medidas que estamos intentando aplicar en el plan de fomento de la lectura. Había preparado una presentación extensa en el que partía de los problemas o los comentarios más habituales de los adolescentes sobre la literatura o sobre la enseñanza de la literatura. Aquí tenemos algunos colegas que seguro que se sienten reconocidos con algunos de esos comentarios que dicen los adolescentes. Luego hace unas propuestas sobre cómo poder enseñar la literatura al alumnado del siglo XXI relacionado con otras artes, a través de los clubes de lectura, integrando la literatura en la propia enseñanza de la lengua. Y finalmente iba a explicar pues, cuáles son las medidas que estamos llevando a cabo en el último año en el plan de fomento de la lectura, donde los jóvenes forman parte del objetivo número 1 según el Consejo Asesor en el que aprobamos el nuevo plan de fomento de la lectura en Extremadura y que se celebró el pasado 8 de mayo de 2018. No sé lo que va a dar tiempo, pero en cualquier caso, si en algún momento tenéis interés sobre algún tema, pues aquí tenéis mi correo electrónico, podemos mantener el contacto, podemos vernos más adelante y por lo que sí podéis contar, pues, por supuesto, con la presentación y con los materiales, porque para eso están, ¿no? Para que sigan enriqueciendo. Antes de continuar, y como no voy a poder quedarme a la clausura, quiero darle la enhorabuena y quiero felicitar al Ayuntamiento de Miajadas y sobre todo a Gloria, esta concejala incansable de cultura, porque las octavas jornadas de literatura infantil y juvenil de Miajadas, organizadas junto al Departamento de Literatura Infantil, de Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Extremadura, son un referente no solo a nivel regional. A mí me gustaría que dentro del plan de fomento de la lectura pudiéramos imitar este modelo en poblaciones medianas, porque lo que se vive aquí yo creo que es el punto de partida de muchas de las estrategias que luego se pueden aplicar en el aula. Así que, Gloria, yo no sé si vais a continuar, no sé lo que va a ocurrir, pero lo único que puedo decirte es que felicidades, que muchísimas gracias, porque es muchísimo más sugerente apostar por el rock and roll o apostar por el cine en 3D, pero todos sabemos que todo sucede al leer, que es lo que dice la nueva campaña del plan de fomento. Mirad, estas son algunas de las cuestiones que yo me encontré como docente cuando empecé a dar clases. La desmotivación del alumnado es clara. Cuando llega el profesor o cuando llega un profesor de lengua y literatura, muchas veces nos regodeamos en la enseñanza de la sintaxis, en la enseñanza del comentario de texto, en las lecturas, pero cuando llegamos a explicar los temas de literatura, lo habitual es decir, ¿qué rollo? Ahora literatura, vamos a tener que empezar a estudiar fechas, autores, obras y características. La propia falta de tiempo de los planes de estudio. Si echáis un vistazo al actual decreto de lengua castellana y literatura, lo que se dedica aproximadamente a la enseñanza de la literatura en primero y segundo de la ESO son 2 o 3 temas al final del curso.
En primero de bachillerato se tiene que ver desde el Miocid hasta el siglo XIX, por tanto estamos hablando desde 1143 o 1213 hasta prácticamente finales del siglo XIX, y luego ya en segundo de bachillerato, para de contar, porque en segundo de bachillerato no solamente se puede enseñar la literatura como tal, sino que hay que enseñar la literatura de acuerdo a un tema teórico del que deben examinarse en selectividad. Y por tanto todo lo que tiene que ver con el placer, con el goce estético, con la literatura como búsqueda de la identidad y como el lugar en el que encontrarse, o como la literatura como esa arte que nos permite educar la mirada y mirar al mundo y ver lo hermoso de lo vulgar y no lo vulgar de lo hermoso, pues termina acabándose, ¿no? El libro de textos termina convirtiéndose en el fin y no el medio. El libro de texto, muchos de los colegas, no estoy atacando a ningún colega, pero simplemente creo que todas estas causas son las que han provocado el estado en el que se encuentra la enseñanza de la literatura en secundaria en la actualidad y la desmotivación que solemos encontrar, ¿no? Solemos seguir un libro de texto casi estoicamente o rígidamente, apenas nos saltamos apartados y sobre todo no somos capaces de transgredir, no somos capaces de innovar, cuando la mente de nuestro alumnado es una mente del siglo XXI, es una mente multimodal, nuestros alumnos son proteicos y están acostumbrados a captar la información con diversos lenguajes, con diversos códigos, ¿no? Nosotros llegamos, abrimos el libro de texto y siempre en las páginas 5 y 6 de cada tema pues aparecen los géneros literarios o aparecen las características de la generación del 27. La unión y la desunión de las dos disciplinas, ¿no? Es decir, cuando cuando llega el OCSE y se unen la lengua y la literatura, evidentemente hay una materia que va a perder, y la que va a perder evidentemente es la literatura. ¿Por qué? Porque a veces enseñar lengua puede ser más gratificante, porque enseñar lengua puede llegar a ser más cómodo, y porque enseñar el placer de leer quizás cueste más. Cueste más sobre todo en una sociedad que cada vez está mucho más acelerada, en una sociedad en la que cada vez la imagen lo ocupa todo. Nada más que tenemos que echar un vistazo a las redes sociales para darnos cuenta de la importancia que va teniendo el texto y la importancia que tiene la imagen. Instagram, por ejemplo, que es la red social de los jóvenes, es una red social fundamentalmente de imágenes. Leer significa decodificar un código, significa salirse de esa vorágine que es el sistema capitalista en el que estamos integrados y exige un esfuerzo. Obviamente, todo lo que nosotros le decimos en clase, si encima se lo decimos de acuerdo a estas convenciones, de nada sirve cuando tiene numerosos atractivos fuera del aula. El canon. Un alumno tiene que conocer el Lazarillo, un alumno tiene que conocer el Quijote, evidentemente, pero también se tiene que conocer la Celestina. En la sociedad del siglo XXI existen las competencias lingüísticas adecuadas para que el alumno lo lea. El alumno tiene que leer, o el alumno, para que se fomente la lectura, el adolescente tiene que leer aquello en lo que se reconozca, aquello que le produzca placer. ¿Qué hacemos entonces con la enseñanza de los clásicos? La experiencia o un poco la lectura que yo defiendo es que nosotros tenemos que facilitar, tenemos que abrir un abanico de posibilidades de lecturas en las que los alumnos se puedan encontrar, con lo que los alumnos puedan disfrutar, y somos nosotros, las instituciones públicas, pero también los docentes, los que debemos acompañarles en la lectura de los clásicos. Claro que
Buenas tardes a todos. Una vez más estoy muy agradecida de formar parte de la organización de la octava edición de esta jornada de literatura infantil y juvenil que tanta relevancia tienen dentro y fuera de la localidad, y de haber contado con gran participación de cada una de estas 4 ediciones que he tenido la oportunidad de guiar como concejala de Cultura y Educación en esta legislatura. Por otra parte, les diré que el comienzo no fue fácil. La primera vez, entre los miedos e incertidumbres normales ante lo desconocido, no tenía del todo claro cuál era la envergadura de tal evento. Sin embargo, y gracias a la ayuda de cada una de las personas que siempre me acompañaron, los verdaderos artífices de esta jornada me fueron mucho más fáciles. A todos gracias por cogerme de la mano en esos momentos. Después, año tras año, con algo más de experiencia, fui acogiendo con entusiasmo y de la mejor manera esta cita anual con la cultura, los grandes autores, la comunidad educativa y con aquellas personas que creen que la literatura está la magia del saber. Todas las partes integrantes de este proyecto se apasionan tanto por lo que hacen que la redacción de todos los públicos participantes, alumnado, profesorado o vecinos interesados es lo primordial. Gracias una vez más al personal técnico del área de cultura, mis manos y muchas veces también mi cabeza, porque llegan con su trabajo donde a veces yo no puedo, haciendo que seamos una buena combinación que nos permite trabajar de una forma más eficaz. También a los medios de comunicación y muy especial a Radio Televisión Miajada, que siempre sigue de muy cerca la Jornada de Literatura Infantil y Juvenil de Extremadura. Por otra parte, también hay algo que no ha cambiado desde aquella primera vez, de aquel primer año como programadora de esta jornada. Recuerdo que en el patio del Palacio, en compañía de Soto y con el humo de nuestros cigarros, a pocos momentos de empezar a organizar mis primeras jornadas, les dije que verdaderamente no sabía el grosor de todo lo que teníamos entre manos. Menos mal que entre él y su organización, Enrique Barcia y su experiencia, y Ramón Tena, con quien comparto edad y empatía, me han ayudado y me siguen ayudando a que me apasione ver todo lo que se desarrolla en este palacio, así como solo estos días ocurre. Cualquiera de los otros 362 días del año, el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís es un lugar muy frecuentado, es un centro administrativo e ideario de la cultura de nuestro pueblo, pero no tiene la vida que derrocha en los días de jornada. Niños y jóvenes llenando todos los rincones de este palacio y Casa de Cultura por la mañana, y el resto de integrantes de la comunidad educativa e interesados por las tardes, aprendiendo y de los que aprenderemos. Y sin más dilación, doy paso a mi compañero de mesa. Bien, buenas tardes, pues ya es tarde, ¿no? Voy a ser breve porque creo que la situación lo merece y quiero simplemente completar 4 ideas. La primera parte es el agradecimiento a las guías, a Gloria como concejala, a Lorena que estaba siempre en el teléfono, en el email, a todos los centros de Miajada que participan, a Esteban que están aquí como representantes del instituto y que año tras año se ponen todo de su parte para que los niños por la mañana disfruten de las sesiones y los adultos por la tarde. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a ellos porque sin ellos y sin vosotros como público creo que esto no sería posible ni sería viable, porque cada persona solo tiene sentido. En segundo lugar, pues bueno, los esfuerzos y los objetivos que nos marcamos cada año intentamos cumplirlo en la medida de nuestras posibilidades. Todos ponemos de nuestra parte, son un montón de horas. Empezamos en diciembre, quiero recordar, este año. Octubre. Pero hay que cuadrar profesores, alumnos, autores, números de cuentas, agenda, que lleva un montón de horas. Ya van, ayer lo hablábamos en el viaje de vuelta a Cáceres, que es nuestro confesionario particular. Ya van más de 150 autores, con lo cual creo que venimos contentos por eso. Y que, bueno, la discusión de las jornadas cada año va aumentando y también creemos que es un lugar donde podemos mejorar. Ramón, que por edad se ocupa de esas cosas, me decía en el coche, di que hay 700 tweets. Bueno, pues hay 700 tweets. Es una recomendación, la jornada de literatura es una recomendación del Observatorio de la Lectura del Ministerio de Educación, por lo cual también es lo que nos satisface, porque en el fondo pone a Miajada en el plano nacional y que nosotros como parte de esta jornada pues, nos satisface. Y que cada año pasen entre 500 niños y unos muy excelentes adultos, pues, que ven motivo que es.
Así que nada más, tampoco todo va a ser positivo, siempre habrá cosas que mejorar y hay que ser críticos, por supuesto, podemos errar en la selección del autor, podemos errar, siempre decimos, el año viene 2 sesiones de tarde, o 3 sesiones de tarde, o hacer más publicidad. Asumimos esas críticas como parte de la organización, pues, son apelables a todos y nada más el esfuerzo por intentar mejorarlo, por conseguirlo cada año y agradecerles, por supuesto, que aguanten hasta ahora. Muchas gracias.